Bienvenidos a otra clase virtual de bioquímica. En este apartado desarrollaremos descarboxilación oxidativa del piruvato. El destino metabólico del piruvato es pasar por un proceso metabólico a ser transformado en acetilcoenzima A. Para ello, necesitará ingresar a la mitocondria. Recordemos que la mitocondria está compuesta por una membrana externa y una membrana interna. Debe atravesar este piruvato por ambas membranas de la mitocondria e ingresar a la matriz mitocondrial. El mecanismo de transporte para el piruvato es un transporte del tipo sin porte, en donde utiliza como cotransportador a un protón de hidrógeno. Una vez ingresada en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, este piruvato se va a descarboxilar a una molécula de acetilcoenzima A. Y para poder realizar ese proceso, tenemos la intervención de un complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa. Bien, recordemos que el origen y destinos del piruvato pueden ser diversos. Hablando del origen, nuestro piruvato puede provenir de la degradación de la molécula de glucosa a través del ciclo metabólico glucólisis. Este ciclo metabólico es un ciclo catabólico en donde degrada la glucosa en dos moléculas de piruvato. Otro origen de formación puede ser mediante la degradación de aminoácidos. Este piruvato tendrá como destino varios puntos, sea transformarse en lactato o transformarse en acetilcoenzima A, que es el apartado por desarrollar aquí, mediante la descarboxilación oxidativa, esto haciendo mención en células eucariotas, y también nuestro piruvato podrá transformarse en etanol si hacemos mención de las levaduras. Entonces, una vez producido este acetilcoenzima A, el mismo podrá ingresar al ciclo del ácido cítrico o también denominado ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos para continuar su posterior degradación y producción energética. Recordemos que esta acetilcoenzima A no será producida únicamente mediante esta descarboxilación oxidativa por desarrollar hoy en este apartado, sino que también esta acetilcoenzima A puede provenir por la degradación de los ácidos grasos mediante el circuito que se denomina beta-oxidación, o podrá ser producido por la degradación de aminoácidos, de cuerpos cetónicos. Todos estos acetilcoenzima A podrán ingresar según necesidad celular al ciclo de Krebs para mayor producción energética. Podemos ver aquí la producción de acetilcoenzima A, producto común para la degradación de aminoácidos, ácidos grasos o inclusive carbohidratos.
Todos estos acetilcoenzima A podrán ingresar al ciclo de Krebs, generando componentes con potencial energético, como por ejemplo NADH, FADH2, que posteriormente, dentro de la matriz mitocondrial, podrán participar de la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para transformarse en energía verdadera para la célula, ATP. ¿Cómo se dará esta reacción del piruvato a acetilcoenzima A? Lo va a realizar mediante un complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Y en esta reacción necesitará de coenzimas, como es el caso de NAT y de la coenzima A, para poder producir acetilcoenzima A, NADH, potencial reductor energético, CO2 y agua. Recordando siempre que este proceso ocurrirá en la matriz mitocondrial. Pues bien, si nuestro piruvato es un producto de la degradación de carbohidratos de la glucosa en el citosol celular, ¿cómo hará para ingresar a la matriz mitocondrial? Sabemos que la membrana externa de la mitocondria no es tan selectiva como es el caso de la membrana interna mitocondrial, que es sumamente selectiva. Este piruvato, para poder ingresar desde el citosol a la matriz mitocondrial, lo que hará es buscar su poro o porina específica para el piruvato en la membrana externa, y en la membrana interna mitocondrial lo hará a través de un poro específico denominado piruvato translocasa, el cual transportará este piruvato desde el espacio intermembranoso mitocondrial a la matriz mitocondrial en conjunto con un protón de hidrógeno. Este protón de hidrógeno irá a la misma dirección que el piruvato, es decir, hacia la matriz mitocondrial. Por eso mencionamos que el transporte es del tipo sin porte y que utilizaba un cotransportador que sería el protón de hidrógeno. Una vez dentro de la matriz mitocondrial, el piruvato podrá reaccionar para la formación de acetilcoenzima A mediante el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cómo es este complejo piruvato deshidrogenasa? Primero que el complejo se encuentra en la matriz mitocondrial. No forma parte del ciclo de Krebs. El complejo piruvato deshidrogenasa es un circuito independiente. Y en el caso de la bacteria Escherichia coli, tiene un total de 60 proteínas que conforman este complejo multienzimático. El complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa está constituido por 3 enzimas distintas y 5 coenzimas colaboradoras. Estas 3 enzimas distintas son la E1, denominada piruvato deshidrogenasa, o descarboxilasa, también le nombran algunos libros. La E2, que se denomina dihidrolipoamida transacetilasa. La E3, dihidrolipoamida deshidrogenasa. Estos son los 3 componentes enzimáticos de este complejo multienzimático. Y necesita de coenzimas colaboradoras. Estas coenzimas son la TPP o pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, lipoamida, FAT, NAT y la coenzima A.
Hay que recalcar que la E1, la enzima piruvato deshidrogenasa, necesita de la colaboración de la coenzima pirofosfato de tiamina. La enzima E2, dihidrolipamida trasacetilasa, necesita de la coenzima, en este caso del ácido lipoico, al cual lo tiene unido covalentemente. Y la E3, dihidrolipamida deshidrogenasa, le tiene como coenzima al FAT, al cual se encuentra fuertemente unido. Aquí abajito podemos ver la reacción del piruvato más la coenzima NAT más la coenzima A para reaccionar con el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa con sus tres enzimas. La E1, piruvato deshidrogenasa, la E2, dihidrolipamida trasacetilasa y la E3, dihidrolipamida deshidrogenasa, para que en la reacción produzca NADH, acetilcoenzima A y dióxido de carbono. El complejo piruvato deshidrogenasa, mencionando a sus coenzimas, observando la estructura de ellas, podemos ver en primera instancia en este cuadro al ácido lipoico en su forma reducida. Podemos observar que tiene dos componentes sulfidrilos y que si estos componentes sulfidrilos pierden el hidrógeno, podemos tener una presentación de la molécula del ácido lipoico en su forma oxidada, en donde encuentran formando un puente entre estos azufres, un puente sulfidrilo. En cuanto a esta estructura, podemos mencionar que posee dos grupos tioles esenciales. En la forma reducida se encuentran como sulfidrilo y en la forma oxidada formando puente disulfuro. Intervienen en las reacciones de óxido-reducción y actúan como portador de hidrógenos en la reacción del complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa y también como transportador de grupos acilo. En cuanto a la estructura de la coenzima A, podemos observar todo este componente estructural como parte de la coenzima A. La coenzima A está formada por tres grupos. Por un lado, tiene conformado al grupo beta mercaptoetilamina unido a un componente de la vitamina B, el ácido pantoténico, y a este unido un grupo de 3-fosfoadenosina fosfato. 3-fosfoadenosina difosfato. Podemos ver aquí sus dos grupos fosfato. Por eso decimos difosfato. Estos tres componentes se unen para poder formar la estructura de la coenzima A, que tiene como función la transferencia de grupos acilo en colaboración al complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. En este bloque podemos observar la estructura del pirofosfato de tiamina. Como mencionamos tiamina, sabemos que estamos refiriéndonos a la vitamina B del tipo D1. Entonces, es una coenzima que proviene de la vitamina B1. Su función actuará en la rotura de enlaces adyacentes a grupo carbonilo y transfiere grupos aldehídos activos. Y el sector funcional de toda su estructura, que es esta que se muestra acá,
es su anillo tiazólico, este sector. Aquí podemos ver la acción del complejo piruvato deshidrogenasa. Nos muestra que las tres enzimas, la E1 piruvato deshidrogenasa, la E2 dihidrolipoil transacetilasa y la E3 dihidrolipoil deshidrogenasa, se encuentran juntas conformando esta estructura. Aquí la podemos ver a las tres enzimas juntas para interactuar en primera instancia con el piruvato, que podemos ver aquí su estructura. Posteriormente, la acción de la E2 con su ácido lipoico y formación de acetilcoenzima A. Y posteriormente, la E3 con la liberación o formación, mejor dicho, de FADH2, reducción de FAT a FADH2. Entonces, veamos cómo ocurre la reacción del complejo piruvato deshidrogenasa en esta descarboxilación. Primeramente tenemos al pirofosfato de tiamina, el cual reaccionará con el piruvato. Podemos observar aquí está la molécula del piruvato. Este piruvato, mediante la enzima piruvato deshidrogenasa o descarboxilasa, como habíamos dicho que algunos textos también lo mencionan, reaccionará para poder unir al piruvato a este sector del anillo del pirofosfato de tiamina. Una vez unido, pueden ver que la conformación del piruvato vino a unirse en este extremo de la estructura para presentar esto. Nuestro piruvato descarboxilasa lo que hará es desprender este grupo carboxilo que se encontraba en este punto del piruvato, que ahora está aquí. Con eso tendremos la liberación de una molécula de dióxido de carbono por acción de la E1 del complejo piruvato deshidrogenasa. La E1 se denomina piruvato deshidrogenasa o descarboxilasa. ¿Qué tenemos como resultado, además de la liberación de dióxido de carbono? Tenemos la formación de un hidroxietil de pirofosfato de tiamina. El pirofosfato está intacto y el hidroxietil es el resto de la estructura que quedó del piruvato. Tenía 3 átomos de carbono al inicio y solamente quedó con 2, pues uno de ellos se liberó por la primera reacción de descarboxilación. Posteriormente, tenemos que nuestro hidroxietilpirofosfato de tiamina liberará su pirofosfato de tiamina y esta porción de los acilos, los 2 carbonos, serán transferidos a la E2 con su ácido lipoico. El ácido lipoico que se encuentra en forma oxidada formando el puente disulfuro entre sus grupos de azufre, recepcionará los restos acilos. Al recepcionar, nuestra estructura del ácido lipoico se transformará en acetil lipoato mediante la enzima dihidrolipoil transacetilasa. Nuestro acetil lipoato reaccionará con la coenzima A y esta E2 dihidrolipoil transacetilasa dará lugar a la formación, por un lado, de acetilcoenzima A
¿Por qué? Porque esta coenzima A se va a unir a estos restos acilo para poder formar acetilcoenzima A y va a quedar nuestro resto de ácido lipoico de forma reducida con grupos sulfidrilos. Este ácido lipoico reducido debe recuperarse para que vuelva a estar en su forma oxidada, para que mediante otra reacción con piruvato pueda ser útil para el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, para esa acción necesitamos la tercera enzima de este complejo multienzimático, que es dihidrolipoil deshidrogenasa. Lo que hace es extraer estos hidrógenos del ácido lipoico reducido y pasarlos a FAT. Acá tenemos un hidrógeno, aquí otro, vamos a pasarlo a FAT para poder formar FATH. FAT, que estaba en su forma oxidada, va a pasar en su forma reducida. Y con esto vamos a tener que nuestro ácido lipoico que estaba reducido va a volver a formarse en un ácido lipoico oxidado. Y este FATH2 reducido no puede tener mucho tiempo estos hidrógenos. Entonces, lo que hace es transferir estos hidrógenos a NAT oxidado, que va a pasar en su forma reducida como NADH más un protón de hidrógeno. Y nuestro ácido lipoico oxidado que se recupera para reaccionar de vuelta cuando se necesite a través de este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo se regula este complejo piruvato deshidrogenasa? Tiene dos tipos de regulaciones. Una es la regulación alostérica y otra es mediante una modificación covalente. En la regulación alostérica interviene concentraciones de acetilcoenzima A y NADH, y en la modificación covalente se da por fosforilaciones y desfosforilaciones de este complejo multienzimático. Entonces tenemos que nuestro complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, cuando está fosforilada y actúa sobre ella una enzima fosfatasa, libera este grupo fosforilo, ¿sí?, por acción justamente del agua, mediante una hidrólisis. Para ello se necesita alta concentración de magnesio y calcio. Con esto, este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa queda desfosforilado, y al estar desfosforilada, sin grupo fosforilo, no con fosforilo, este complejo multienzimático está activo. Si este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa llega a ser fosforilada, se le agrega un grupo fosforilo a partir de ATP mediante una enzima piruvato deshidrogenasa quinasa, hace que este complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa quede fosforilado, y cuando este complejo está fosforilado, ella es menos activa. ¿Cuándo se va a dar esta acción? Cuando hay una alta concentración de ATP, NADH y acetilcoenzima A. Estas son las que regulan este complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Cuáles serán los fines metabólicos de estos productos de la reacción del complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa? Acetilcoenzima A ingresará al ciclo de Krebs si hablamos de producción de energía, y en este ciclo de Krebs se formará 3-NADH, potencial energético, un FATH2, potencial energético, que pueden transformarse en ATP mediante la fosforilación oxidativa, GTP, que también puede transformarse en ATP mediante una fosforilación a nivel del sustrato,
y también productos como dióxido de carbono y agua. En el caso de NADH producido por el complejo multienzimático piruvato deshidrogenasa, este podrá también ingresar a la cadena respiratoria y generará aproximadamente entre 2,5 y 3 moléculas de ATP. Con esto concluimos descarboxilación oxidativa del piruvato. Continuamos para la próxima.